En primer lugar, muchas gracias por la invitación que me han cursado los amigos de Perú a través de Franklin. Esta presentación que les voy a dar ahora va a ser muy sucinta. Va a ser acerca de la transición energética. Ustedes pueden ver ahí en el slide que estoy en LinkedIn. Los invito cordialmente a que visiten mi LinkedIn y sí, me sigan a través de LinkedIn. Algunos de los slides, como este de acá, tienen un barcode que pueden usar para, le toman una foto ahí y van a ver, por ejemplo, el website de lo que hago, etcétera. Y estoy grabando esta presentación y después la voy a poner en YouTube y después Franklin la voy a compartir con todos ustedes, ¿ok? No voy a hablar mucho acerca de mí mismo porque creo que eso lo pueden ustedes ver si visitan mi LinkedIn, pero en un minuto, un resumen, es que todos mis grados académicos son en ingeniería mecánica, mi undergraduate, mi maestría, mi doctorado. Tengo un doctorado en la Universidad eh, de Austin, en Texas, y también tengo un grado de doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, visiten mi LinkedIn y ahí van a leer más acerca de todas las cosas que hago, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver si puedo mover eso acá. Listo. Estas tres barras son de tres presentaciones que di en persona el año pasado en Arequipa. Una acerca de transición energética, la segunda fue acerca de la generación de hidrógeno verde y la tercera fue un panel acerca de la tecnología y oportunidades para la generación de hidrógeno verde. Cuando vean el video de esta presentación, les sugiero gentilmente que vean esos videos, porque hay mucho más material para ustedes para que puedan aprender. Ok, este slide muestra una de las islas de Guano del Perú en el año 1850 y tanto, 52. Y las personas que están en esa isla de Guano, en esa montaña de Guano, son inmigrantes chinos que el gobierno peruano fue y trajo de la costa de lo que ahora es Hong Kong y otro pueblo que está al costado solamente a unos cuantos kilómetros. Y ¿por qué traigo esto? O sea, la presentación remarca la importancia de que como ingenieros se adelanten a lo que está ocurriendo en el mundo y noten que las tecnologías que se están usando ahora pueden ser obsoletas muy pronto. Ese es uno de los temas principales. Y después de presentar esto por 15 minutos, voy a presentar 10 minutos acerca de hidrógeno verde. ¿Ok? Este, Mientras en la República de Perú, en los años 1850 hasta el momento de la Guerra del Pacífico, se discutía acerca de cómo usar el guano. El guano era un componente muy grande del presupuesto nacional. En otra parte del mundo se estaban haciendo los adelantos científicos para poder crear lo que ahora llamamos la química inorgánica. Y el primer producto industrial que se generó como consecuencia de la creación de la química inorgánica fue la urea, que es el componente principal del fertilizante. Entonces aquí, mientras estaba discutiendo qué hacer con el guano, la materia prima, que era el componente principal del presupuesto nacional, en la foto derecha se ve que precisamente los mismos países que importaban el guano ya estaban tratando de encontrar su sustituto. Este barco acá está a unas 2 cuadras de Wall Street en New York, y dentro de ese barco se ven fotos de Perú y de otros países de Sudamérica a los cuales este barco iba para poder recoger guano que se usaba para la agricultura de Alemania. ¿Ok? Ahora vamos a
viajar muy rápidamente acerca de las tendencias en la generación de energía en el mundo. Después vamos a pasar a las de Europa. Vamos a comenzar con el grupo de los siete, ¿no? Norteamérica, Europa, después vamos a ver al Golfo Pérsico y finalmente Perú. Este mapa de acá muestra eh, el curso, la trayectoria de los hidrocarburos en el mundo y ustedes pueden ver, por ejemplo, que de Medio Oriente, no de lo que es el Golfo Pérsico, los Emiratos, el grosor de las flechas les dice porcentualmente qué volumen de ese petróleo va a diferentes partes. Ustedes pueden ver acá que va hacia Asia. Esto es antes de que Rusia invadiera Ucrania, así que estas líneas de acá son un poco más delgadas en este momento. De África también, de Sudamérica, a dónde es que va el petróleo. Y ustedes pueden ver aquí la cantidad de millones de barriles diarios, y ustedes pueden ver Saudi Aramco, que es la empresa de petróleo nacional de Arabia Saudita, que produce alrededor de 11.5 millones de barriles al día. Y ustedes ven el tamaño de esto. Ustedes como tarea averigüen cuánta es la cantidad de barriles diarios que produce el Perú para que ustedes puedan ver la producción de petróleo de Perú en perspectiva con respecto al resto del mundo. ¿Ok? Esto nos muestra el Producto Bruto Interno del grupo de los siete y ustedes pueden ver aquí el de Estados Unidos, que es aproximadamente 20 trillones de dólares, ¿no? Trillón es 10 a la 12, un billón es 10 a la 9. Y ustedes pueden ver el tamaño de la economía de esos países y para que se den una idea una perspectiva, es que el Producto Bruto Interno del Perú es menos del 1% del de Estados Unidos, ¿ok? Eso es para que puedan entender el tamaño de las economías, ¿ya? El del Perú es 0.2 trillones y el de Estados Unidos es 22 trillones. O sea, es menos de 1%. Aquí ustedes pueden ver que Estados Unidos ya se ha convertido hace bastante tiempo en un exportador neto de hidrocarburos. Muchas personas están un poco atrapadas en el tiempo y piensan que todavía depende del petróleo, de los hidrocarburos de otros países, pero ya desde el año 2020 ya ha logrado convertirse en un exportador neto de hidrocarburos. Y aquí pueden ver las distribuciones con respecto a la OPEC, a los productores del Golfo de México y de Canadá. ¿Ok? Con respecto al gas natural, muy rápidamente está sobrepasando el consumo de carbón de piedra y eso es muy positivo para la transición energética. Ustedes pueden ver aquí en azul que el carbón de piedra ya está casi en 20% y el gas natural en 40%. Eso es muy positivo para el mundo en general. ¿Ok? Este, Esto les muestra que la generación de electricidad en Estados Unidos, el 20% de la generación de electricidad es de renovables, de nuclear 20%. Lamentablemente, el carbón de piedra aún contribuye en un cierto porcentaje con la generación de energía eléctrica y el gas natural es básicamente el que más contribuye a la generación de energía eléctrica con casi 40%. Y estoy remarcando energía eléctrica, ¿ok? Ahora vamos a pasar este slide, vamos a pasar este slide y ahora vamos a ir a Europa. En Europa, acá dice la Unión Europea, produce casi 39% de su propia energía. Sin embargo, 61% de su energía es importada. Eso es un número bastante significativo, ¿no? Ustedes tienen 10 dedos en sus manos, 4 dedos significa que es lo que ellos producen y 6 dedos significa lo que ellos importan. Dependen muchísimo de la importación de energía. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó acá? Vamos a ver si lo puedo cerrar esto. Ya.
Vamos a ver ahora. Ah, tengo que presionar el siguiente botón. Mm, Vamos a pasar con el slide. Ok. Ya, ahora sí. Perdón. Ahora aquí, desmitificando algunos conceptos. Algunas personas piensan que Europa tiene una gran cantidad de su energía eléctrica viene de fuentes verdes. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver que en azul oscuro muestra el porcentaje de energía eléctrica que se genera con hidrocarburos. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, Chipre, casi el 90% de su energía eléctrica la produce aún de hidrocarburos. Francia, por otro lado, que está en el otro extremo del espectro, solamente 15% es generado con hidrocarburos y casi más del 70% de su energía es generada con fuentes nucleares. Y en el medio, ustedes pueden ver el promedio de Europa, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver el promedio, casi el 40% de hidrocarburos y esto de las otras fuentes. Todavía hay mucho que hacer para poder mejorar la matriz energética en Europa. Ahora, esto de acá, estamos viajando a través del mundo, ahora estamos en el Medio Oriente. Ustedes pueden ver a Arabia Saudita, Irak, Algeria, etcétera, y ustedes pueden ver que eh, los, o, el, el futuro para ellos es un poco complicado conforme los países en el mundo comiencen a colectar, a generar más energía con fuentes verdes sin petróleo, entonces ellos van a tener menos demanda y ustedes pueden ver aquí en color de rosado a granate cuáles son los países que van a sufrir más, cuáles son los que van a tener del menor al mayor impacto debido a esa transición. ¿Ok? Eh, y aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, los países Bahrein, Kuwait, que son los Emiratos, ya están invirtiendo bastante de su ingreso financiero del país en invertir en fuentes de energía renovables. O sea, ya se están anticipando al hecho de que el mundo va a usar más fuentes de energía renovable. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al Perú muy rápidamente. Y en el Perú, ustedes pueden ver cuál es la distribución de la matriz. Ustedes pueden ver petróleo, biofuels, hidroeléctricas, gas natural. Ustedes pueden ver que el gas natural, que es un hidrocarburo, igual que el petróleo, aún siguen siendo un componente porcentual muy alto en la fuente de energía en el país. Y ustedes pueden ver en celeste un poquito de carbón de piedra, pero no hay mucho desarrollo de eólico, solar, etcétera. Casi no se ve ese color y de hidroeléctricas. Acá es la misma la información, solamente que expresada de otra manera y pueden ver que hay un poquito de bioenergía que es 1%, ¿no? Solar 2% y viento 3%. Eh, ok, ahora vamos a pasar a la descarbonización. La descarbonización eh, es muy importante para ustedes como jóvenes estudiantes y futuros ingenieros que estudien el mundo desde un punto de vista macroscópico, ¿ok? Acá ustedes pueden ver cuáles son las emisiones de dióxido de carbono por país en millones de toneladas de dióxido de carbono. Bueno, esto es antes de la pandemia, pero aún es válido, ¿no? Estados Unidos tiene las totales emisiones son 5.600, que es un poco más del de India, y China
no solamente duplica Estados Unidos, sino que China tiene más que Estados Unidos e India juntos. ¿Ok? Ahora, el per cápita, que es cuánto por persona de Estados Unidos es mayor, significa de que Estados Unidos, si bien es cierto, genera la mitad del CO2 que China, pero como tiene menos habitantes, el per cápita es más alto que el de China. Pero al planeta no le interesa si es per cápita o no. Lo que le interesa al planeta o a nuestro medio ambiente es cuánto es el total de las emisiones. Entonces hay que hacer mucho trabajo para poder reducir la emisión de CO2. ¿Ok? Este, Ahora, ¿cuál va a ser el impacto de esto en los diferentes países del mundo? Acá vemos una proyección del impacto del calentamiento global en la agricultura a nivel mundial. Entonces, ustedes pueden ver aquí el cambio en la productividad agrícola entre el año 2003 y el año 2080. Entonces ustedes pueden ver desde el naranja a rojo que está en negativo. Significa que la productividad en los países que tienen este color va a bajar debido al calentamiento global. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes piensen en el calentamiento global, piensen no solamente en que va a sudar más, sino que va a influir muchísimo en la agricultura. Y obviamente las personas en estos países podrían enfrentar carencia de alimentos debido a este fenómeno. ¿Ok? Eh, Ahora, si se ve desde el punto de vista estadístico, acá vemos, por ejemplo, que con respecto, ¿cuál va a ser el efecto del calentamiento global en el Producto Bruto Interno, en la agricultura y en la población? Entonces, por ejemplo, en el Producto Bruto Interno de los países, las inundaciones son las que van a tener el efecto, en todo, van a tener el efecto más grande, lo mismo que en la población. Con respecto a la agricultura, es el estrés debido al calor, es el que va a tener el efecto más alto en la agricultura. ¿Okay? Esto después lo pueden estudiar con mayor detalle cuando vean el video que voy a subirlo a YouTube. Es la misma información, solamente que catalogada en otro orden, pero ustedes pueden ver que el porcentaje de la población en riesgo debido a las inundaciones es 41%, es bastante alto. Y el porcentaje de la población mundial que está expuesta a un alto riesgo debido al estrés de agua, o sea, la falta de agua, es 40%. Entonces, tanto las inundaciones como las carencias de agua son los dos efectos más grandes que van a haber sobre el mayor porcentaje de la población en el mundo. Acá vamos a marcar algo muy importante. Las tecnologías, y esto son muy buenas noticias para ustedes, que las tecnologías que van a resolver el reto del calentamiento global, las que van a tener el mayor impacto, aún no existen. Para el año 2050, o sea, dentro de 25 años, casi la mitad de la reducción en el CO2 en el planeta va a venir de tecnologías que en este momento se están generando, están en proceso de demostración, están en proceso de prototipo. O sea que muchas oportunidades para ustedes como ingenieros en los próximos 25 años de participar en esta transformación y en el desarrollo de estas tecnologías. Pero mayores esfuerzos en innovación son necesarios para que en la próxima década se pueda tener las tecnologías que se necesitan. ¿Ok? Aquí, Franklin, ¿me estás escuchando? Hola, Franklin. Sí, se escucha Ya, bien, ok, ingeniero. perfecto. Quería antes saber. Ya. Acá ustedes van a ver o están viendo desde el año 1800, ¿no? Hace 2 siglos, hasta el año 2100. O sea, esto cubre un total de 3 siglos. Ese es en el eje horizontal. En el eje vertical ven la población en billones de seres humanos. Entonces, ahorita estamos alrededor de 8 billones por acá. Y ustedes pueden ver que la distribución de población en las zonas, en la región del planeta en vías de desarrollo es más grande. O sea, la mayor cantidad de seres humanos vive en las zonas en desarrollo.
y el menor porcentaje vive, digamos, en el norte, en los países más desarrollados económica y tecnológicamente. Y eso tiene una trascendencia aún mayor cuando hablamos de tecnología. En este diagrama, ustedes pueden ver una vez más, entre el año 1800 y el año 2050, el progreso o la distribución de la población. Entonces, ustedes pueden ver que en el año 1800, América Latina tenía 2.5% de la población mundial, Norteamérica tenía 0.7%, Europa tenía 20%, África 10% y Asia casi toda la población, 65%. Pero si ustedes ven, hacia el año 2000, América Latina ya está casi en 9%, Norteamérica en 5%, Europa ha bajado a 12%, África ha bajado a 13%, Asia se mantiene casi en 60%. Y ustedes pueden ver la proyección hacia el año 2050, ustedes pueden ver que África va a tener el mayor porcentaje de población y Latinoamérica, gracias a Dios, no va a aumentar mucho su contribución percentual. Va a aumentar en número de personas, pero percentualmente se va a mantener más o menos estable. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? Todos ustedes son ingenieros y les quiero tratar de inspirarlos a que piensen acerca del factor preponderante que va a tener la carrera que ustedes están estudiando o en la cual ya están trabajando en abordar el reto más grande de la humanidad, que es contrarrestar el efecto del calentamiento global. Acá pueden ver el mapa de la tecnología. Si bien es cierto, hace dos slides atrás les mostré la distribución de población. Ustedes pueden ver que en Europa va a haber solamente 7%, en América Latina 10%, ¿ok? Y les mostré el otro, en el cual pueden ver la distribución de densidad poblacional. Cuando vemos la parte de tecnología, vemos que en los países que tienen menos gente es donde tienen la mayor cantidad de tecnología. ¿Eso qué significa? Que hay una oportunidad para los jóvenes ingenieros en estas latitudes a que muevan el percentil, ¿no? Donde están rankeados en tecnología, porque solamente, o no solamente, pero uno de los factores más grandes para poder abordar el reto que van a enfrentar con el calentamiento global es aumentar la cantidad y la calidad de tecnología desarrollada en estos países, ¿ok? Esto en color granate es el MIT, pero es más o menos desde acá hasta acá son aproximadamente unas 5, no, 7 cuadras, y de acá a acá son unas 3 cuadras. Y ustedes pueden ver alrededor de este mapa todas las multinacionales están aproximadamente en un radio de 1 a 2 cuadras, 2 cuadras y media. Ustedes pueden ver Saudi Aramco, pueden ver Google, pueden ver Apple, IBM, todas las grandes multinacionales están acá. ¿Cuál es la razón por la cual estas multinacionales están alrededor de esta universidad? Porque lo que ellos buscan es poder acceder a tecnología de punta y saben que es aquí en esta casa de estudios o en este vecindario donde se está desarrollando eso. Entonces, todos están tratando de estar cerca para tener mayor exposición a ese desarrollo. ¿Ok? Entonces, no voy a hablar de mucho acerca de las inversiones para no alcanzar el tiempo y quiero pasar a hablar más acerca del hidrógeno verde y ya ustedes, espero que esto los inspire a que visiten los links que les estoy dando, que les di al principio, para que así puedan ver mayor información que está en esta presentación. En estos 3 videos que los grabé durante las 2 presentaciones y el panel en los cuales participé en octubre, gracias a la gentil invitación de los amigos de Arequipa, en particular Franklin y su otro colega que me invitaron, estuve ahí en persona. ¿Ok? Entonces ahora voy a pasar, voy a hacer una transición a lo que es el hidrógeno verde. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Normalmente o generalmente no hablo tan rápido, pero lo estoy haciendo porque es más que nada como una tabla de contenidos que les estoy dando para inspirarlos a que vean más de esta información, ¿ok?
Ok, entonces acá igual, cuando vean el video en YouTube, van a poder con sus iPhones ver estos barcodes y ver los videos de las presentaciones. Ok, el tema es el mismo, ya les hablé acerca de esto, la importancia de desarrollar tecnología y parar esa discusión o minimizar la discusión a nivel nacional, que es una conversación bizantina, y es casi una conversación bizantina acerca de qué hacer con las últimas gotas de hidrocarburo que están, creo, en el norte del Perú, cuando el resto del mundo se está moviendo a pasos agigantados hacia la transformación energética con inversiones de trillones de dólares. Recuerden, trillones 10 a la 12. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar esto. El fuel cell está a la izquierda y el electrolyzer está a la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre el fuel cell y cuál es la diferencia entre el electrolyzer? En el fuel cell, lo que ustedes insertan dentro del fuel cell es el combustible, que es hidrógeno, ¿ok? Entra también aire, y lo que generan, el fuel cell, lo que les da a cambio es Pero electricidad. Sí, dime. no está presentando Oh, su no estoy. diapositiva. Ok, 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 discúlpame. Ah, gracias que me has dicho. Vamos a ver, tengo que ir acá. Share, share, acá, share. Ok, ¿ahora lo ves? Sí, ahora sí, Ya, sí. ok, muchas gracias. Entonces, repito, en la parte izquierda de este diagrama ven el fuel cell y en la parte derecha ven el electrolyzer. ¿Cuál es la diferencia esencial entre los dos? La diferencia esencial que en el fuel cell ustedes insertan hidrógeno, ¿ok? Y lo que obtienen, bueno, y aire. Y lo que obtienen a través del fuel cell es que el fuel cell les genera electricidad, ¿ok? Y lo que bota es agua y calor, ¿ok? Ingresa aire, bota agua y calor y también ingresa el fuel que es el hidrógeno. En el lado derecho, ustedes ven un electrolyzer. En el electrolyzer lo que hace es ustedes insertan en el electrolyzer agua, ¿ok? E ingresan electricidad. Insertan agua y electricidad. Y hay una membrana en la cual la molécula de agua, el H2O, la quiebran y la separan en hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno que se genera en el electrolyzer se guarda. Ahora, si el electrolyzer, ¿ok? Usa energía eléctrica verde, o sea, energía eléctrica que ha sido generada de fuentes eólicas o fuentes solares o fuentes de hidroeléctricas, si esa electricidad es verde, el hidrógeno que el electrolyzer produce se le llama hidrógeno verde. No es que el hidrógeno sea de color verde, sino que debido a que la electricidad que se ha insertado en el electrolyzer, su fuente es una fuente verde, eso es lo que hace que el hidrógeno se llame hidrógeno verde. Sin embargo, ustedes saben por sus clases de química, del primer ciclo, del segundo ciclo, que hay plantas petroquímicas en donde la cadena del hidrocarburo HC con los numeritos de abajo se puede quebrar y ustedes pueden generar hidrógeno a partir de los hidrocarburos. Cuando el hidrógeno se genera desde una planta petroquímica, ese hidrógeno no es verde, pero ustedes, el electrolyzer es agnóstico, no le interesa si el hidrógeno que ustedes le ponen es verde, marrón, del color que sea, siempre va a generar electricidad si ustedes le insertan perdón, siempre va a generar hidrógeno si le insertan electricidad. Ok, ahora, eh, vamos a pasar al siguiente slide. Acá está un poco con animación.
Lo mismo que les decía, ¿no? Si, por ejemplo, el sol va a un panel solar, la electricidad que genera el panel solar es electricidad verde. Y si esa electricidad verde la insertan en un electrolyzer, el hidrógeno que se va a generar se va a llamar hidrógeno verde. Y el fuel cell es cuando ustedes tienen un tanque de hidrógeno, conectan el tanque de hidrógeno a un fuel cell, el fuel cell les va a dar electricidad. ¿Ok? Entonces, acá lo que les estaba explicando hace un rato, el electrolyzer genera hidrógeno verde cuando está conectado a una fuente verde. Y si el hidrógeno es generado a una planta petroquímica, ya no se llama verde. ¿Ok? Ahora, lo que les estoy compartiendo es la puntita del iceberg. ¿Ok? Esto que les estoy mostrando en este diagrama son todas las maneras en las cuales uno puede generar hidrógeno. Yo les estoy hablando solamente del electrolyzer PEM, PM, pero ustedes pueden ver acá que pueden generar hidrógeno a partir de los hidrocarburos. Entonces yo lo que les sugiero, ustedes son muy buenos en usar su chat GPT, en vez de ver los partidos de fútbol o vean menos partidos de fútbol o menos video games, pónganse a estudiar por sí mismos, cómo es que cada una de estas cajitas en este diagrama generan hidrógeno para que puedan entender más acerca de esta tecnología. ¿Ok? Acá les estoy diciendo que lo que les he explicado acerca de los electrolyzers es el tipo PEM y solamente es una parte de este árbol de todas las opciones que hay para producir hidrógeno. ¿Ok? Este, bueno, ahora voy a terminar en los próximos 3, 5 minutos para tener tiempo para preguntas. Eh, ¿Cómo se puede usar el hidrógeno? Hay muchas maneras. Ya hay barcos que pueden funcionar con hidrógeno, ¿ok? Hay carros como creo que es el Miata, el Toyota, que funciona con hidrógeno. Y existen estaciones, así como hay estaciones de gasolina en Perú, hay estaciones de hidrógeno en ciertos lugares de California, en ciertos lugares de Europa, donde uno puede ir y llenar el tanque del carro de hidrógeno y el carro funciona con hidrógeno. Pero les voy a explicar un poquito más qué es lo que realmente significa el carro de hidrógeno. Y bueno, el hidrógeno también se puede usar para poder mezclarlo con ciertos hidrocarburos para poder transportarlo larga distancia. Y una de las aplicaciones de mayor impacto económico en este momento es la generación de fertilizantes, ¿ok? Y también combustible, amonia, que se puede usar en ciertos motores. La Comunidad Europea ha determinado que estratégicamente las industrias en las que tendría más impacto usar el hidrógeno sería en el transporte marítimo. Ustedes saben que todos los barcos usan diésel y usar hidrógeno en los barcos reduciría mucho la contaminación ambiental. Y la otra, en un futuro no muy lejano, para ayudar a descarbonizar el planeta como combustible de aviones. ¿Ok? Cuando ustedes vean estos videos que grabé en Arequipa el año pasado, ahí hablo, por ejemplo, de cómo ya se ha usado una compañía japonesa, fue capaz de transportar hidrógeno verde generado en Australia y llevarlo hacia un puerto de Japón. O sea, desde el punto de vista del prototipo ya se ha logrado transportar este hidrógeno verde. Y quizás sería esa una de las oportunidades para el Perú, ¿no? O sea, regresando a la analogía del guano, ustedes, los próximos 25 años son los que van a liderar la transformación energética del mundo y tienen que hacerlo por ustedes mismos y sus familias, porque el CO2 va a levantar mucho la temperatura y puede haber un punto de no retorno. Entonces, esto es como decir una intención humildemente mía de inspirarlos a que pongan más esfuerzo en involucrarse en industrias y tecnologías relacionadas a la transición energética. ¿Ok? Acá pueden ver un carrito
llenando de hidrógeno para poder transitar en California. Ok, ahora les voy a hacer una clarificación, una aclaración, perdón, clarification. Este, Cuando ustedes ven un carro de hidrógeno, no es que el hidrógeno esté siendo usado como combustible en un motor de combustión interna, ¿no? Ok. Si dicen eso, los jalo en el curso de transferencia de calor, ¿ok? El sistema funciona, tiene un tanque en el cual hay hidrógeno, ¿ok? Ese hidrógeno se usa para alimentar un fuel cell, lo que les expliqué hace un rato. ¿Se acuerdan que en el fuel cell ustedes insertaban hidrógeno y obtenían electricidad? Entonces el hidrógeno de este tanque va al fuel cell, el fuel cell genera electricidad y esa electricidad se lleva a unas baterías que hacen que funcione el motor eléctrico. O sea, la tracción del carro en realidad se lleva a cabo con electricidad, pero la fuente de electricidad es el fuel cell que toma como ingreso el hidrógeno, genera electricidad, va a una batería y la batería va al motor, ¿ok? Y hay muchas cosas que les puedo hablar acerca de la fantástica cantidad de oportunidades y retos en el área de ingeniería, mecánica, materiales, electrónica. Es increíble la cantidad que hay de oportunidades para ustedes, ¿ok? Entonces, esto es, cuando vean la presentación que di el año pasado en YouTube, ahí hablo, por ejemplo, del fracking, ¿ya? Y cómo ya la industria petrolera ya está tratando de investigar cómo pueden llevar a cabo sus operaciones de campo con fuentes verdes. Y ahí les cuento uno de los casos que yo he llevado a cabo con mi empresa de consultoría, es que estudié para una empresa petrolera bastante grande qué tan madura estaba la tecnología verde para proveer de energía eléctrica a las operaciones petroleras. Y ya se puede hacer con fuel cells bastante grandes que proveerían de energía eléctrica para todas las operaciones en el campo, ¿ok? Esto no, ya no me alcanza el tiempo, entonces a propósito, voy a parar acá para que ustedes me puedan hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a extendernos un poquito más lo que pensaba para que puedan ustedes tener la oportunidad de hacerme preguntas. Ok, Franklin, tú tienes el micrófono. Llevemos a cabo preguntas durante los próximos 20 minutos, por favor. Listo, ingeniero. Bueno, los interesados en hacerles preguntas, tanto sea por medio de Facebook y de igual forma por la cabina de chat que tenemos por medio de Zoom, lo pueden Sí, hacer para poder leerla y de ya, esa forma poder interactuar mejor también con usted. ya. Damos unos Tú minutos. miras en tu computadora, ves las que vengan de Facebook y yo veo aquí las que vienen de Zoom. ¿Te parece bien? Excelente, está bien. Ya, ok, dale. Ok, ok. Estoy esperando que hagan preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Am, ¿cómo se hace? O sea, veo las manitos, ¿cómo Yo tengo que... hago? Ah, en el chat, creo, ¿no? Sí, por medio del chat. Ya, aquí hay uno que se llama María Fusca. Franklin, entonces leo la pregunta y la respondo, ¿te parece bien? Ok, Ya, yo la leo y la respondo, ingeniero. ¿cómo dices, Franklin? Yo la leo y usted nos Ya, da la ya, respuesta. ok, dale. Ok, ¿es viable la transición energética al hidrógeno verde como fuente de energía para el transporte masivo, puesto que es altamente explosivo? Correcto. La pregunta la hizo César. Entonces, César, la respuesta a tu pregunta es sí, 100%. Si googleas o entras a ChatGPT, vas a ver que en Alemania, hace 3 4 años, ya implementaron el primer tren que funciona con hidrógeno, ¿ok?
Pero es súper importante que entiendas la parte fundamental de ingeniería. Cuando dices, uy, es altamente explosivo, ¿no? Cuando estaba explicando acerca del carro eléctrico, remarqué que el hidrógeno no se usa dentro de un motor de combustión interna. Eso no es como funciona. Como funciona es que tú pones un tanque en el cual lleva hidrógeno. Ese tanque tiene que estar perfectamente diseñado. Si tú te acuerdas de tu curso de resistencia en materiales, cuando ves cómo diseñar las paredes y el espesor de un tanque de presión, todo eso entra en este tanque amarillo. Ese hidrógeno se usa para alimentar a un fuel cell. El fuel cell toma el hidrógeno y el fuel cell genera electricidad. O sea, no hay posibilidad de que esto explote, porque lo único que estás haciendo es enviando el hidrógeno al fuel cell para que el fuel cell genere electricidad. Y esa electricidad, a través de unos cablecitos, unos controladores, va a una batería. Entonces el carro, en realidad, en términos prácticos, es un carro eléctrico, porque lo que provee de tracción al carro es un motor eléctrico. Entonces, esta lógica que estoy tratando de explicarte es la lógica que en general se usa para otro tipo de vehículos, para, por ejemplo, los barcos, para los trenes. La respuesta corta a tu pregunta es sí, se puede usar y ya se está implementando sistemas para transporte masivo de personas con hidrógeno. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Listo. Por Christopher, bueno, dice, ¿cuál sería el principal reto del hidrógeno verde? Perfecto. Desde el punto de vista técnico, te voy a explicar. A ver, vamos a ver. Vamos a explicar con dibujitos. Ya. Estás viendo el slide, ¿no, Franklin? Para poder explicar. Sí, sí se ve el Ya, slide. ya, perfecto. Miren, cuando les usé este slide y les dije que en el electrolyzer es la máquina en la cual se genera el hidrógeno verde. Recuerden que hay otra alternativa que es usar una planta petroquímica, pero no tiene sentido, pues usar petróleo para generar hidrógeno no tiene sentido desde el punto de vista de la transición energética. Entonces, el electrolyzer que está acá a la derecha, una caja en las cuales ustedes insertan el hidrógeno, perdón, ustedes insertan agua, disculpen, me equivoqué, en el electrolyzer ustedes insertan agua, ¿ok? Y lo que tienen que hacer es romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, como está acá en esta ecuación, en el ánodo y en el cátodo. Hicieron estos experimentos, estaban en cuarto de media en el colegio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que hay una placa que se llama el separador. Y esta placa, en el electrolyzer tipo PEM, PEM, esa es la tarea para ustedes. Tienen que estudiar cómo funciona eso. No tengo tiempo de explicarles todo eso. Esa placa, en un lado, tiene platino y en el otro lado tiene oro, ¿ok? Y la placa es hecha de titanio de tungsteno, no me acuerdo ahorita. Entonces, la placa en la cual se separa la molécula es muy cara, es bastante cara poder fabricar. Entonces, el reto tecnológico es cómo hacer que esa placa, o sea, hay diferentes empresas y yo hice un estudio para otros clientes, encontré un total de 121 empresas entre Europa y Japón que tenían tecnologías que podrían hacer que la separación, que la fabricación de la placa, la tecnología para la placa separadora sea menos costosa. Pero se puede hacer que la placa sea menos costosa de la perspectiva de materiales, o sea, experimentar con otros materiales que permitan hacer la separación de la molécula de agua con materiales más baratos. Y la otra manera es con métodos de fabricación, con automatización, con robótica y todos los métodos modernos que existen
para poder hacer que el costo de la placa sea más cómodo. Para que un electrolyzer sea competitivo en el mundo de la energía, y eso está en una de las presentaciones que di en Arequipa el año pasado. Ahí explico con lujo de detalles cuánto debería costar el metro cúbico de hidrógeno para que sea competitivo en comparación con los hidrocarburos. Y nos estamos acercando a ese costo, pero aún falta. Franklin, dime si la respuesta ha sido clara. Oye, ¿qué te he dicho de poner cosas ahí? Hey, Me alguien salen está todas peleando con su familia, que apague su micrófono. las está escrito. ¿A quién le decimos que apague su micrófono? Porque sabes que te va a ver Ok, y metas con Frank, ¿cuál es la siguiente pregunta? hijo. Hijo, toma esto. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ahora sí, ¿me escucha, ingeniero? Sí, 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 la pregunta es, por parte de Luis Antullo, ¿cree ya. que el hidrógeno verde podrá competir en costos con los combustibles fósiles en un futuro cercano? Claro, eso es justamente lo que acabo de responder, ¿no? O sea, la respuesta es sí, solamente que estamos en el proceso de desarrollo de la tecnología. Y el módulo más crítico en el sistema del electrolyzer, o sea, el módulo en el cual hay que invertir la mayor cantidad de investigación y desarrollo, es el separador, la placa en la cual se rompe la molécula de agua. Entonces ya podemos producir hidrógeno a precios que no son demasiado altos, ya podemos producir hidrógeno verde a precios que ya comienzan a ser atractivos, pero tenemos que bajar aún más ese precio, y la reducción de ese, no precio, del costo de la generación del hidrógeno verde va a depender de dos partes, ¿no? El material que se usa en el separador y el método de fabricación. Son las dos cosas. Pero la respuesta a tu pregunta es sí. El objetivo es hacer que el hidrógeno tenga precios que puedan competir con los hidrocarburos. ¿Ok? Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta, Franklin? Listo. Bueno, no sé si Iván Aponte puede apagar el micro también, por favor. Por parte también de Luis Santullo, dice, ¿existe Sí, alguna limitación geográfica o climática para la producción eficiente de hidrógeno verde? no. O sea, recuerda que la palabra verde en el hidrógeno viene dependiendo de de dónde viene la electricidad que uno inserta en el electrolyzer. ¿Ok? Recuerden, el hidrógeno es verde si la fuente de la electricidad que se inserta en el electrolyzer para generar el hidrógeno viene de solar, eólico, hidroeléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en cualquier lugar del mundo donde se pueda generar electricidad verde, en teoría, se puede conectar esa electricidad verde a un electrolyzer y el electrolyzer va a producir lo que se llama hidrógeno verde o hidrógeno limpio porque viene electricidad limpia. ¿Ok? Entonces no hay, la única, bueno, tienes que tener pues o viento o fuente hidroeléctrica o solar, ¿no? Para poder generar la electricidad verde. En el Perú, en la parte de alta de Arequipa, Moquegua, Cusco, Puno. Este es otro proyecto que tengo con el Perú. Yo soy el inventor de un sistema que convierte la radiación solar en energía térmica y ya lo hemos instalado en varias casas en el Cusco, que es capaz de calentar las casas sin necesidad de usar energía solar. Bueno, el asunto es que el, en esa latitud del mundo y debido a la latitud y la altura, la cantidad de radiación solar es muy alta, a veces llega a ser 600 y 700 watts por metro cuadrado, lo cual es muy beneficioso para poder transformarlo en energía eléctrica. O sea, el Perú, y aparte ustedes saben, en el norte del Perú hay mucha energía solar y se puede usar también para celdas fotovoltaicas
y hay otras áreas del Perú donde los vientos son muy fuertes y se podría usar para poner plantas eólicas y todas ellas generarían energía eléctrica verde que se puede usar para alimentar los electrolyzers. El detalle está en que ustedes no me han hecho esa pregunta, pero espero que uno de ustedes esté pensando en esto. Si se puede generar energía eléctrica con eólico, solar o cualquier otra fuente verde, ¿para qué uno va a pasar por el problema de ponerlo en un electrolyzer para generar hidrógeno? Y la razón es que el hidrógeno es un material excelente para poder acumular la energía eléctrica. ¿En qué sentido? O sea, el hidrógeno es limpio, ¿no? Entonces ustedes si usan la energía eléctrica y la usan para generar hidrógeno, ese hidrógeno lo pueden guardar en tanques y después lo pueden usar para los carros, para los trenes, para diferentes maneras de generar energía eléctrica. Inclusive se puede exportar. Entonces, en vez de exportar hidrocarburos, que hay muy poco hidrocarburo en el Perú, podría exportarse hidrógeno y sería una muy buena fuente de ingresos para las empresas que se dediquen a eso y pagarían impuestos al gobierno o o sea, básicamente para cualquier emprendedor, empresario que quiera generar el hidrógeno, lo podría exportar. A otra pregunta, Franklin. Listo. Christopher indica, ¿existe algún riesgo ambiental asociado a su producción o almacenamiento del hidrógeno verde? No, esa respuesta fue bien fácil. No. ¿Cuál es la siguiente? Listo. John Retamoso indica, ¿cuál es Oh, su opinión? un ratito, espérate. Cuando hay un Sí, incendio con hidrógeno, eso es otra tarea para ustedes. Estudien de qué color es la llama cuando hay un incendio con hidrógeno. Es una pregunta capciosa, ¿ok? Pero cuando lo hagan, van a decir, este ingeniero, este doctor no estaba haciendo como una broma. Pero fíjense de qué color es la llama que se genera con hidrógeno, ¿ok? Es una tarea para ustedes. Ok, la siguiente. listo. La siguiente por John Retamoso. ¿Cuál Ya. es su opinión respecto de la política que se viene implementando la nueva gestión de USA en relación con la transición energética? The USA. ¿Qué es el USA? Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, la inversión, y eso está en uno de los videos de la presentación que di el año pasado en Arequipa, explico con lujo de detalles, muy minuciosamente, la magnitud de la inversión en energías renovables y en general cuando uno suma todas están alrededor del $1 trillón, $1 trillón, o sea, 10 a la 12, que es aproximadamente un veinteavo de todo el Producto Bruto Interno del país. Con esto lo que quiero decir es que si bien es cierto, se va a seguir usando hidrocarburos por un tiempo, por eso que la palabra es transición, no se dice cambio abrupto o cambio, sí, no es un cambio abrupto, es una transición, o sea, no es que vayamos a pasar a la energía preponderantemente renovable de la noche a la mañana. En ese proceso de la transición energética van a haber diferentes administraciones presidenciales en los diferentes países, no solamente en Estados Unidos, en Perú, en todo el mundo. Entonces hay vaivenes en las políticas de los diferentes presidentes que son elegidos. Pero como somos ingenieros, voy a hablar de números. En la administración anterior se dispuso de una inversión de aproximadamente $1 trillón para todo lo que es el grid, no sé cómo se dice el grid es el sistema para la transmisión de energía, que hay que transformarlo. Un país que quiere tener energía verde tiene que transformar su grid, su red de transmisión, ¿ok? Inversión en la mayor generación de automóviles eléctricos, inversión, como dije en uno de los slides, la tecnología que en el año 2050 va a resolver el reto del calentamiento global, es una tecnología que en este momento no existe, que se está desarrollando. Y para poder desarrollarse se necesitan inversiones
de billones, con B, que 10 a la 9 dólares y se está invirtiendo. Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta? Listo. André Moscoso indica, ¿qué Ya, soluciones podría haber con los sectores o industrias con alto grado de dependencia de combustibles fósiles o que el porcentaje de pérdida en la transición energética de estas industrias sea la menor posible? ok. Hay dos componentes. Un componente es definitivamente el componente social o político y el otro es el tecnológico, ¿no? Entonces, en el componente social, político, económico, definitivamente los ciudadanos del país que esté bajo estudio tienen que decidir a través de el tipo de líder o personas que eligen para que dirija el país, tienen que elegir a personas que tengan la preparación técnica suficiente y que entiendan no solamente la necesidad de resolver el problema del calentamiento global, sino que entiendan los métodos, las tecnologías necesarias que hay que implementar para poder llevarlo a cabo. Entonces hay una parte de la solución que pasa por la esfera política, económica. Y cuando digo económica, porque cada país tiene que diseñar cuáles son los mecanismos financieros que van a usar para estimular el mercado y para motivar a los empresarios, a los emprendedores que perciban que hacer una transición de, digamos, una industria que depende primordialmente de hidrocarburos para generar energía, es algo que debe ser atractivo para ellos. O sea, decirle a los inversionistas, empresarios, hey, invierte en energía verde porque es mundo del país, bueno, es probable que sirva, pero la mayoría de los casos tiene que haber, en inglés dice, you have to make the business case, tienes que presentar el negocio, cómo van a poder continuar generando ingresos para la empresa, porque al final de cuentas tienen que pagar los sueldos, pagar los impuestos, etc. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, hay que invertir muchísimo en la infraestructura, ¿no? O sea, si uno quiere, por ejemplo, y a propósito, yo no estoy diciendo que hidrógeno sea la única solución, pero si uno quisiera que, por ejemplo, 20% o 25% de la generación de energía en un país fuera de hidrógeno, pues habría que invertir en estimular a que los inversionistas pongan plantas eólicas, plantas solares, parques solares, como dicen en español, que generen más energía y darles incentivos, no sé si sean incentivos tributarios o incentivos mecánicos que sea más fácil para ellos poder llevar a cabo su negocio de generar y vender energía. Ok, Franklin, ¿cuál es la siguiente pregunta? Listo. Por parte de Javier Cóndor nos indica, Ya, ¿cuáles son los principales riesgos asociados con el almacenamiento y manejo de hidrógeno verde en sí, comparación con otros hidrocarburos, considerando factores como seguridad, estabilidad y eficiencia? ya. ¿Cómo dices que se llama tu amigo, colega? Javier Cóndor. Ok, Javier Condo. Anda al libro de, no sé cómo llaman el curso ustedes, de mecánica y materiales. Hay un capítulo que se llama el capítulo de tanques de pared delgada. Y van a ver los tanques esféricos, los tanques cilíndricos, y vas a ver que hay dos esfuerzos que son ortogonales el uno al otro en las paredes de los tanques cilíndricos. Uno es tangencial a la circunferencia y el otro es longitudinal. Si la presión del tanque es P, el radio del tanque es R y el espesor de la pared es T, uno de los dos esfuerzos es PR sobre T y el otro esfuerzo es PR sobre 2T. Lo que estoy explicando es la manera más simple de abordar esto. Entonces, cuando tú lo que tienes que hacer es asegurarte de que el tanque donde vas a poner el hidrógeno tenga la resistencia material
suficiente para poder contener hidrógeno. Es un tanque a presión. Cuando tú dices cuál es la diferencia entre un tanque que almacena hidrógeno y otro que almacena, digamos, gas natural. Desde el punto de vista de ingeniería, ambos son gases, ¿ok? Entonces, lo único que tú tienes que entender es lo que te acabo de explicar desde el punto de vista de materiales y, bueno, la otra parte de los gases que es pavo igual ratón, ¿no? Para poder entender qué es lo que está pasando dentro, o sea, dependiendo de la temperatura, la presión dentro del tanque va cambiando. Entonces, esos dos aspectos, uno que tiene que ver con termodinámica, otro que tiene que ver con resistencia de materiales, se combinan para poder diseñar el tanque, ¿no? Y asegurarte una vez que haces tu diseño, también si quieres, puedes revisar los manuales de organizaciones como el ASME, que creo que es el B2, el 22, no me acuerdo cuál es el código estándar, que está dedicado a los tanques de presión, ¿no? Y ver que esté bien fabricado. Ahora, no puede ser de metal. Tienes que tener mucho cuidado que el hidrógeno puede migrar a través de los granos del acero, del hierro, y entonces tienes que estudiar eso. Y ya hay algunos avances en el diseño de tanques de presión con composites, ¿ok? Tienes que estudiar eso. Todo lo que estoy diciendo, cuando vean el video, les va a dar como, son, como decir, pistas para que ustedes estudien por ustedes mismos o en los cursos que toman en la universidad le pidan a sus profesores que les enseñe acerca de eso. Ok, Franklin, otra pregunta más. Listo. Waldo Coila consulta, ¿cuál es el porcentaje de eficiencia energética que tienen las pilas de combustible de hidrógeno? Mm. Esa pregunta es extraña, porque en toda la hora que he hablado no he hablado en un momento de pilas de hidrógeno. He hablado por un lado, del vamos a poner acá, por un lado el fuel cell, el lado izquierdo, y en el otro lado el electrolyzer. Y en un momento he puesto ninguna pila. El electrolyzer es un aparato donde ustedes insertan agua y electricidad y les da hidrógeno. Ese hidrógeno lo pueden poner en un tanque, que lo pueden transportar por todo el país, y si quieren generar energía eléctrica a partir de ese hidrógeno, pueden conectar ese hidrógeno a un fuel cell. Y el fuel cell va a tomar el hidrógeno y va a generar energía eléctrica. Entonces, y una vez que usted tiene la generación eléctrica, la pueden conectar de frente a su máquina que necesita energía eléctrica, o lo más aconsejable es que lo pongan en un capacitador, en un acumulador que acumule energía eléctrica y después la usan conforme la necesitan, ¿no? Pero yo no he hablado en ningún momento de ninguna pila de hidrógeno, no he hablado del electrolyzer y del fuel cell. ¿Está claro, Franklin? Sí, y hay Ya, una pregunta más por interno ya. que indica, Una ¿cómo más afecta? y después hacemos una conversación entre tú y yo acerca de la presentación, ¿ok? Ok, listo, ingeniero. Ya, Con esta ya sería la última pregunta. ya, ya. Es, ¿cómo afecta la transición energética a la seguridad energética global? ¿Cómo influye la transición energética a la seguridad energética global? Eh, es que no entiendo qué quiere decir con la seguridad energética. ¿Le puedes preguntar qué quiere decir o lo he hecho por escrito? Yo ya asumo qué es lo que ha querido. Bueno, si él lo que se refiere por seguridad energética es que hay energía en el mundo, dile que no. Sí. A ver, ¿quién está hablando? ¿Qué? Eh, no, no Sí, era ni una pregunta. Alguien estaba hablando con su familia. Ya. Mira, si a lo que él se refiere con seguridad energética es que asegurarse que haya fuentes de energía, dile que no se preocupe por eso, que hay suficientes fuentes para generar energía eléctrica para el mundo. ¿Ok? Este, con respecto a que, o sea, mm, hablemos específicamente del Perú, ¿ok? Perú, hasta hace pocos decenios, la mayoría de la energía que generaba lo hacía de plantas hidroeléctricas. Pasó el tiempo,
comenzó a implementar más plantas térmicas que usan hidrocarburo, gas, para poder generar energía eléctrica. Y en algunos casos tiene que importar hidrocarburos para poder alimentar la planta de energía que usa hidrocarburo para generar energía eléctrica. Entonces, el único peligro que yo veo en el caso específico del Perú, y para eso hay que hablar con los expertos, es de que dos cosas. Una es que no haya suficiente hidrocarburo en el Perú para alimentar las plantas de generación de energía eléctrica, que ya está ocurriendo, y la otra es que tengan que importar hidrocarburos que sean demasiado caros. Entonces, si el precio del hidrocarburo es demasiado caro en el mercado mundial, eso puede tener consecuencias negativas para el país. Entonces, por eso el Perú necesita de buenos ingenieros y de muy buenos líderes en las esferas de economía y política que entiendan que hay una necesidad muy grande de diversificar la fuente de generación de energía para el país por dos razones. Lo va a hacer más resistente a los vaivenes de la economía global y por otro lado le va a permitir tener un medio ambiente más limpio y más saludable. ¿Ok? Franklin? Listo, ingeniero. Está Ya, bien, ok. sí. Ahora tú, que eres el que has facilitado todo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quisieras que yo dijera algo más, que me explayara acerca de algo más? Y ya después de eso yo voy a dar unas palabras ya para cerrar la presentación. Ok, dime, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué quieres comentar acerca de lo que hemos hecho hoy día? Claro, ingeniero, justo creo uno de los puntos que estamos teniendo dentro de este webinar Sí, es la parte de lo que es la transición energética. correcto. Dentro de la ciudad de Arequipa, que bueno, es Sí, la ciudad donde muchos residimos, sí, estamos atravesando por un tema de nuevas inversiones, temas de ajá, nuevas plantas fotovoltaicas, además de sí, la inversión de una empresa sudafricana que va a tener, digamos, la primera planta de hidrógeno sí, sí la dentro conozco. dentro de Ajá, Perú. Entonces, sí, como tal, también hay un marco regulatorio, que sí, es un marco que ve el tema del Estado, la parte sí, del Ministerio de Energía y Minas, sí, ya que el tema del hidrógeno es nuevo acá en sí, Perú. Bueno, sí, somos, digamos, en Perú, Arequipa va a ser la pionera. sí. Eh, Según su percepción y de repente viendo también la experiencia que usted tiene, Sí, eh, ¿qué tanto impacto cree que ujú, tenga esto, tanto para Arequipa, así como para el sur del Perú, y sí, así como para los profesionales de las áreas de mecánica, sí, eléctrica y ingeniería sí, de la energía? sí. Bueno, tuve el gusto de que cuando ustedes me invitaron el año pasado, en el panel en el cual participé, y que les digo a todos que vean el video en YouTube, estuve sentado justo con la persona que creo representa a la empresa sudafricana en este proyecto del cual estás hablando. Ahorita me acabo de olvidar de su nombre, pero él estuvo en el panel. La pregunta que tú me estás haciendo es muy buena, ¿no? O sea, ¿qué impacto puede tener y qué oportunidades puede traer para los ingenieros? Bueno, voy a comenzar del final. Y nada de lo que, en ninguna parte de mi opinión es una opinión de juicio, ¿no? O sea, no estoy evaluando nada, simplemente estoy hablando como brainstorming acerca de esto, ¿no? ¿Para qué se va a usar el hidrógeno? Es una pregunta clave. El hidrógeno se puede usar, como dije, para almacenarlo en tanques y usar ese hidrógeno para generar energía eléctrica alimentando fuel cells, ¿no? Eh, el hidrógeno también se puede usar en plantas petroquímicas para poder generar amonio. Y la amonia se puede usar como combustible directo de motores de combustión interna en camiones o se puede usar para poder generar fertilizantes. Eh, También se puede usar el hidrógeno para otras actividades, como por ejemplo en las plantas siderúrgicas. O sea, tiene diferentes aplicaciones. Entonces,
Sería muy bueno que los ingenieros que sepan, no sé, ingenieros calificados de buenas universidades, eh, eh, desarrollaran una conversación, establecieran una conversación acerca de, al final de la historia, al final del camino, cuando ya se tenga el hidrógeno, ¿para qué se va a usar? ¿Ok? Ahora, ese es el final. Ahora, demos un paso antes de eso. ¿Cómo se va a generar el hidrógeno? Se va a generar el hidrógeno con electrolyzers, esas cajas en las cuales ustedes ingresan agua y electricidad y eso genera el hidrógeno. Si lo que van a usar son electrolyzers, la pregunta es, ¿de dónde van a venir los electrolyzers? Hay una empresa que va a poner los electrolyzers en el Perú. ¿Cuánto van a costar los electrolyzers? ¿Cuál va a ser el costo por metro cúbico o por kilo de hidrógeno que va a generar esos electrolyzers? O sea, básicamente, ¿cuál es la eficiencia del electrolyzer? Es un electrolyzer de alta eficiencia comparado con otros existentes. ¿Por qué? Porque el precio que va a tener el hidrógeno que sale del electrolyzer va a determinar si es competitivo con otras sustancias en el mercado. O sea, hay que hacer un análisis de mercado, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué actividad económica va a ser favorecida, beneficiada con el hidrógeno? Y si damos un paso un poco antes de eso, es cómo se va a generar la electricidad verde. Se va a generar la electricidad verde con celdas solares, si va a ser generada con celdas solares o si va a ser generada con molinos de viento, con eólico. ¿Cuál es el costo? ¿Cuántos metros cuadrados de celdas solares se necesita para alimentar cada uno de los electrolyzers? ¿Cuál va a ser el costo por metro cuadrado de las celdas solares? ¿Cuál va a ser el costo por metro cuadrado del mantenimiento de las celdas solares? Porque las celdas solares son delicadas. O sea, no es que uno ponga una celda solar y dice, ya, esto va a funcionar 10 años. Eh, ¿Quién va a cubrir el costo de todo el sistema? ¿Se va a pagar con dinero del fisco, del Estado? ¿Va a ser un híbrido, una inversión en la cual va a participar un grupo de empresas que ponen su dinero? O sea, va a ser un riesgo compartido, y si el riesgo es compartido, ¿cómo se va a repartir el beneficio? ¿No? O sea, mayor riesgo, mayor ganancia, pero también puede haber mayor riesgo de pérdida. ¿Cómo se va a compartir la ganancia? ¿Cómo se va a compartir la pérdida? Si tú te das cuenta, no he respondido tu pregunta con oraciones precisas, sino con una serie de preguntas que tienen que ser abordadas para poder determinar el beneficio. Ahora, con respecto a las oportunidades para los ingenieros, en eso sí voy a atreverme humildemente a dar mi opinión personal. No va a haber oportunidad para los ingenieros más allá de que participen en la construcción e instalación del sistema y en el mantenimiento del sistema. ¿Ok? A no ser que estuvieran fabricando los electrolyzers en el Perú, a no ser que hubiera un centro de investigación en Arequipa que se va a dedicar al estudio de las placas separadoras, a no ser que se invierta en que en el Perú los ingenieros peruanos trabajen en el desarrollo de la tecnología. La única oportunidad para los ingenieros va a ser que participen a través de empresas en la instalación del sistema y en el mantenimiento, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo eso, pero eso sería básicamente la función principal de la mayoría de los ingenieros peruanos, ¿no? Participar en la instalación y en el mantenimiento, a no ser que se abran oportunidades para actividades que implican mayor reto para la actividad intelectual. Para eso hay que ver quiénes son los líderes en la parte política de la región, no sé si hablan de región, departamento, no sé cómo se menciona ahora Arequipa, para ver si hay personas preparadas que puedan llevar a cabo esta discusión
de estas tres perspectivas, ¿no? La perspectiva económica, ¿no? La parte económica, la parte tecnológica y la parte de las oportunidades para los ingenieros. Dame tu Mm. feedback acerca de la respuesta que te he dado, Frankie. Sí, de hecho, eh, yo creo que sí tiene bastante enfoque la parte de investigación. Sí. Bueno, que acá en Perú recién estamos empezando por esa área. La Ajá, Universidad Nacional de Ingeniería, de sí, hecho, ha puesto bueno, una planta de hidrógeno pequeña en su universidad para sí, ir por ese lado. sí. Y bueno, creo que el tema de la aplicación de estos, más el tema político, Y influye económico. bastante, Sí, político y económico, influye sí, bastante sí, en el desarrollo bueno, de esta nueva alternativa de lo que vendría a sí, ser el sí. hidrógeno. Yo quiero una última cosa que quiero remarcar, Frankie. Cuando se dice en la universidad A, B, C, D ya han puesto una planta de generación de hidrógeno. Hay que ser muy inquisitivo, ¿no? Hacer bastantes preguntas acerca de eso. Ok, están generando hidrógeno. ¿Cómo lo están generando? Si la respuesta es, están usando un electrolyzer. Ok, ¿qué electrolyzer están usando? Es un electrolyzer que han construido los estudiantes. Ok. Si lo han construido los estudiantes, nunca se le debe decir a los estudiantes, no hagas eso, ¿no? O sea, hay que siempre estimularlos a que se dediquen a investigación. Pero siempre se necesita profesores con los pies bien plantados en la realidad internacional y que les hagan entender a los estudiantes de que un electrolyzer que uno hace en una universidad tiene posibilidades muy remotas, muy pequeñas, de poder competir con un electrolyzer comercial como el que se está desarrollando en el hemisferio norte. Entonces, es bueno llevar al Perú personas que tienen exposición a esta industria, a esta tecnología, para que les pongan los pies sobre la tierra y les explique, por ejemplo, cuando yo les estoy hablando de forma general acerca del separador, la placa que va dentro del electrolyzer, trabajó un año entero para una de las 4 empresas más grandes en la producción de electrolyzer. Entonces entiendo cuáles son los retos, ¿no? Entonces, y sé que hay no decenas, hay centenas de ingenieros trabajando en el desarrollo de esa tecnología. Entonces hay que constantemente cuestionar exactamente qué es lo que están haciendo cuando dice que están generando hidrógeno. Ok, continúa, por favor. Listo, listo, ingeniero Julio. Creo Ya, que por la hora también, ya sí, vamos 1 hora y ya, 20. ya, Y bueno, ya de repente con unas últimas palabras, ya, tener de repente una segunda sesión más adelante con ya, usted, ya, hablando más detalladamente sobre el sí, impacto de la transición energética, la parte de sí, hidrógeno, sí, ver de repente un tema un poco más de inversión detallado. que se está haciendo Sí, acá en Perú. De repente sí, también hablar un poco más de estos laboratorios nuevos que están habiendo en las universidades. Entonces, claro, el tema es bastante amplio. sí, Perú se está aperturando a esta nueva área. Entonces, sí, va a quedar de repente muchos puntos o preguntas que sí. detallar, pero que lo vamos a hacer más adelante. Excelente. Yo quisiera, si me permites, unas palabras como para cerrar mi presentación. ¿Puedo compartir un par de conceptos? Sí, sí, Ya, ingeniero. miren, el objetivo, la razón principal por la cual yo acepto este tipo de invitaciones como la que me ha hecho Franklin es porque veo que es una oportunidad de oro para mí, para poder, ¿cómo se captar la atención de los estudiantes de ingeniería y los nuevos ingenieros y atraer su atención hacia estos retos que vuestra generación va a enfrentar en los próximos decenios. Pero la otra razón, igualmente importante o más importante, es que quiero inspirarlos a que por ustedes mismos estudien todos los conceptos, no digo lean, sino que estudien los conceptos técnicos que comparto en estas presentaciones. Entonces yo después a través de Franklin, mañana, pasen los próximos días, les voy a mandar el video en YouTube, me tomo un ratito hacerlo, y lo que les voy a pedir en el video cuando comparta
por favor vean no solamente el video de hoy día, sino que vean los videos de las presentaciones que di en Arequipa el año pasado, porque si bien es cierto, cada una de las presentaciones dura una hora, pero hay bastantes referencias bibliográficas y les digo cuáles son los temas que tienen que leer, porque sí o sí, ustedes, los estudiantes, dentro de pocos años, muy pronto, ustedes tienen que saber mucho más que los profesores que les están enseñando a ustedes en la universidad. Los profesores que les están enseñando a ustedes en la universidad no van a poder saber todo lo que ustedes tienen que saber relacionado a estas tecnologías. Entonces, cierro la presentación pidiéndoles de que, o sea, aspiro a que se sientan inspirados a leer y estudiar mucho más acerca de este tema. ¿Ok? Listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias por su presentación. Ok. Igualmente, gracias a la asistencia de los interesados, Gracias hemos a todos. tenido un Sí, alrededor de 32 personas, tanto en el Facebook como en excelente. el Zoom, en el webinar. Ya, Y bueno, creo que hay bastante sí, interés en el tema. Más bien, voy a compartir un link de WhatsApp donde ya, es que compartimos de repente todas estas experiencias, ya, comentamos un poco más de estas charlas ya, y bueno, para que de ya. repente puedan registrarse dentro de este WhatsApp, este grupo Excelente. de WhatsApp. Y Ya. bueno, ya estamos Y, coordinando para una y siguiente todos los presentación. 32 que han participado, síganme en LinkedIn, porque siempre pongo postings en LinkedIn acerca de este y otros temas, ¿ok? Síganme ahí, ¿ok? Listo. Igualmente vamos Listo. a compartir sus redes sociales, ingeniero Ya, Julio. ya, excelente. Muchas gracias por la oportunidad que me ofrecen, Frank. Saludos. Listo. Saludos con Ya, todos. Muchas ya, gracias y hasta luego gracias con a todos. todos. Nos vemos.